A darle que es historia. Para los europeos los grupos del continente eran bárbaros o salvajes, pues en Europa se creían la cúspide de la civilización, y si a ese espíritu de superioridad le sumamos que los veían vestir de formas impúdicas, ya que mostraban mucho el cuerpo e incluso había mujeres con los senos de fuera, era evidente que estos eran salvajes e incultos. Sin embargo, en nuestra actualidad existen grupos entre comillas más avanzados que otros, o que tienen más bien estilos de vida diferentes, y ello para nada puede darnos como conclusión de decir que unos u otros son más salvajes. Pues por ejemplo este es Cristiano Ronaldo, un jugador de fútbol que es uno de los más famosos de nuestra época. Este tiene todo el dinero del mundo, todos los lujos y acceso a las mejores cosas y tecnología del planeta. Pero, en esta misma época, vemos a estos grupos de África, los cuales siguen viviendo y vistiendo como lo hacían sus ancestros hace miles de años. Ellos no tienen nada de lo que tiene el jugador de fútbol, ni su estilo de vida, y por ello, ¿podríamos decir que Cristiano es una persona civilizada, mientras que los otros son atrasados y salvajes? Claro que no. Son contextos completamente diferentes que no se pueden comparar ni emitir juicios de valor sobre sus creencias, estilo de vida y necesidades. Y esto les aplicaba a todos los europeos que llegaron frente a los que vivían aquí. Pero, en el choque de culturas pasa algo gracioso. Para lo que no les convenía a los españoles decían que estos eran idólatras y salvajes. Pero, por otro lado, vieron cosas que en sus palabras decían que eran cosas de maravilla. Pues por ejemplo, dijeron que Tenochtitlan era la Venecia del Nuevo Mundo. Que nunca habían visto algo como el mercado de Tlatelolco. Y muchas cosas más que los asombraron. Pero por otro lado decían que eran muy atrasados. Por ello hagamos un análisis comparativo de logros de las culturas europeas con los logros de estas tierras. Entre estas culturas había diferencias, pues no todos tendrían ni el mismo desarrollo ni tampoco harían las mismas cosas de la misma forma. Sin embargo, sí tenían aspectos más o menos homogéneos que nos servirán en esta comparativa. Los europeos se consideraban muy cultos, pero la realidad es que muy poca gente en Europa sabía leer y escribir, siendo que el recibir una educación formal solo estaba reservado para muy poca gente, la mayoría pudiente. Pero aquí entre mexicas todos los niños recibían por lo menos una educación básica, y si en Europa casi los lugares donde se educaba eran solo los conventos, aquí había escuelas llamadas Calmecac y Tepochcali, donde se garantizaba una educación mínima para todos. Sin dejar el aspecto educativo, en Europa se jactaban de tener bibliotecas donde obviamente hay libros. Pero aquí también había, claro, no en el formato europeo que hoy se sigue usando. Estos libros hoy se llaman códices, los cuales hablaban de diversas materias y temas como historia, herbolaria, cálculos matemáticos y astronómicos, ritualística, entre muchos temas más, siendo que su número seguramente eran de cientos o miles de ellos. Albergados, por ejemplo, en lugares que entre nahuas les decían Amoxcali, o casa de códices, es decir, el equivalente europeo de las bibliotecas. Aquí no había animales que podrían ser entrenados para ser animales de carga, claro, a excepción de las llamas y alpacas en Sudamérica. Por ello, no era muy funcional el uso de la rueda, aunque existe evidencia de que conocían esta. Se presumen caminos en Europa, muchos de ellos heredados de los romanos, pero aquí, con los nuevos descubrimientos de tecnologías como el LIDAR, en muchas zonas mayas aún cubiertas por la selva, se han encontrado infinidad de caminos. Y el ejemplo más claro de esa conciencia de comunicación y conexión de lugares lo tenemos en la red vial
del Tahuantinsuyo o Capacñán, usada por los incas. Caminos que algunos investigadores incluso refieren que hubo grupos previos a los incas que empezaron esta construcción de caminos, los cuales fueron retomados por los incas. Estos salvajes tenían leyes igual que en Europa. Como cualquier cultura en la historia, esta busca autorregularse para evitar caer en el caos. Y estas tenían reglas de comportamiento y, claro, sanciones si alguien incumplía. Teniendo el ejemplo más conocido en Nezahualcóyotl, de quien sobrevivieron algunas leyes que regulaban tanto a la clase noble como al pueblo en general, donde había penas contra el robo, el abuso del poder, la embriaguez, por citar solo unos ejemplos, y hasta había jueces especializados para llevar juicios y, en su caso, aplicar las leyes. Un tema que luego se refiere como ejemplo de cultura es la poesía, habiendo muchos ejemplos de griegos y romanos, y muchos más. Pero acá también había poesía, invocando nuevamente al rey poeta. Pero no solo él, sino que hubo muchos poemas que sobrevivieron hasta nuestros días. No faltando el canto, la danza y la música, catalogadas como bellas artes. Había también sistemas de contabilidad, los cuales algunos de ellos son incluso muy difíciles de entender hasta nuestros días, teniendo el caso en los quipu y yupana, instrumentos matemáticos incas, que se usaban para contabilidad, operaciones de comercio y enseñanza común. Incluso ya existen teorías de que algunos de estos objetos también cumplían la función de alfabetos, siendo que determinados colores de las cebras ayudarían a formar palabras. Estos grupos, sobre todo los más grandes, tenían ejércitos, donde si bien la mayoría no eran ejércitos integrados por personas que solo se dedicaban a la guerra, como las legiones romanas, estos ejércitos tenían jerarquías, rangos, uniformes, insignias de batalla. Incluso la guerra sería, por decirlo así, más civilizada que en Europa, pues muchas veces los grupos en conflicto conferenciaban para poner fecha y lugar a los combates. Existe evidencia de cuestiones dentales y trabajos muy elaborados en incrustación de objetos en los dientes. Lo que hoy llamamos herbolaria o hasta como moda New Age, consistente en el uso de plantas, era una materia usada por todos estos pueblos, donde si bien no tenían la respuesta a todas las enfermedades, los especialistas tenían un amplio conocimiento de plantas para tratar la mayoría de dolencias y males. Lo que hoy llamamos calendarios, por supuesto que los tenían, teniendo en los mayas uno de los más precisos de la historia. Y si bien el Papa Gregorio XIII en el año de 1582 tuvo que ajustar el calendario juliano a ya estar desfasado, los grupos de estas tierras tenían ya resuelto ese problema del desfase de tiempo miles de años antes que Gregorio. Así también los especialistas tenían perfectamente regulados los movimientos de las estrellas y planetas visibles, sabiendo de alineaciones astronómicas, incluso de eclipses. En cuanto a infraestructura y ciudades, aquí había de las ciudades más grandes del mundo como Teotihuacán, la cual estaba perfectamente trazada y planificada con sistema de desagüe. Y en las tierras mayas también han encontrado ciudades con miles de construcciones que tenían sistema de almacenamiento y purificación de agua, como Tikal. Así, aquí había muchas poblaciones de entre 500.000, 100.000 o más habitantes, siendo que en Europa solo algunas ciudades tenían esa cantidad de personas. Y no hablemos de las condiciones higiénicas, donde si bien no se comparan a las condiciones actuales, donde por ejemplo hoy tenemos todos un baño en casa, sus ciudades, para la época, tenían altos estándares de sanidad, a diferencia de Europa, donde la mayoría de ciudades, si no es que todas, eran sucias y generadoras de muchas enfermedades y pandemias.
También existía una estructura social en los grupos más desarrollados donde había clases nobles, gobernantes únicos, algunos al estilo de presidente y vicepresidente actual, quienes compartían el poder, como por ejemplo entre mexicas, con el Tlatoani y el Cihuacóatl, habiendo también dinastías de familias que gobernaban. Y claro, mucho de esto lo sabemos porque también tenían sistemas de escritura muy elaborados, como entre los mayas, donde parecido a los egipcios, tenían glifos que significaban sílabas, las cuales en conjunto forman palabras, escritura que la vemos por muchos lados. Ahora, eso de encuerados, el hecho de no usar mallas, sombreros chistosos, vestidos como carpas de circo, no los hacían incivilizados. Y al contrario, muchos de sus tejidos en sí mismo eran escritura, pues en sus bordados y hasta colores usados había mensajes, historias y mitos y leyendas, claro, conocidos solo por aquellos miembros de la comunidad, como sigue pasando aún hoy en día. También tenían sistemas de creencias donde aquí, igual que en Europa, adoraban a seres que jamás han visto. Y varios eran artistas al crear obras como estas. Claro, todo esto no quiere decir que todos los habitantes del continente eran sabios, iluminados, conocedores de artes y ciencias, ni mucho menos. Pues como dijimos al principio, cada grupo tiene miembros más desarrollados, habilidosos o pudientes que otros. Pero eso sí, se demuestra que ningún grupo del continente le envidiaba nada a la cultura europea de entonces, siendo simplemente que en cada continente hacían las cosas conforme el contexto que los rodeaban. Entonces, ¿aquí eran salvajes? La verdad no. Claro, si se trata solo de descalificar, los salvajes siempre serán los otros, no nosotros. Pero así fueron juzgados estos por los europeos de entonces.